Iglesia, buenos días, que el Señor te bendiga. Bienvenido a esta cita divina, a este tiempo para adorar a nuestro Dios, para celebrar la presencia del Señor, para cantarle al Señor, para declarar que tenemos un Dios que hace obras maravillosas en nuestras vidas. El Dios que está obrando, el Dios que está peleando la batalla por nosotros. Ese es el Dios al que hoy venimos a adorar y es el Dios que quiere hablar hoy a nuestras vidas. Quiero invitarte a que comencemos este servicio recordando la palabra que le dio el Señor al profeta Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo 18, dice que el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del maestro y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Y hoy venimos a la presencia del Señor, al taller del maestro, el alfarero que está formando tu vida y la mía, que está haciendo algo nuevo hoy en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestra familia, en todos los que tenemos a nuestro alrededor. El Dios que está orando, que está haciendo algo nuevo, que nos está dando futuro y esperanza, que quiere cumplir propósitos contigo y conmigo. Ese es el Dios que venimos a adorar en esta mañana. Por eso quiero invitarte a que te pongas de pie allí donde estás, en señal de adoración a nuestro Dios, y que entreguemos este tiempo en sus manos y que pidamos la presencia del Espíritu Santo de manera poderosa, que podamos en esta mañana sentir su presencia, que podamos tener un tiempo inolvidable, que pueda ser un tiempo donde nuestra vida y la vida de nuestra familia, donde nuestro hogar sea marcado por la presencia de Dios, del Dios que está en medio nuestro. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, a darte gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos ir, Señor, al taller del maestro. A ti, Señor, que eres el Dios que todo lo sabe y el Dios que nos conoce, Señor, desde antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Señor, hoy venimos a ti, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, nos forma, que eres tú, Señor, el que está trabajando con nosotros. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, trabajando, Señor, siempre tan cercano, tan real, Señor, tan presente siempre en nuestras vidas. Padre, y hoy queremos alabarte, Señor, por tus obras, por lo que tú haces en cada uno de nosotros, y pedirte que sea la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Señor, que hoy podamos alabarte en espíritu y en verdad. Señor, que hoy podamos sentir que tu presencia desciende, que hoy podamos sentir, Señor, que tú estás con nosotros, que tú escuchas, Señor, el clamor de una iglesia que hoy se levanta. Padre, que tú puedas, Señor, habitar, Señor, en medio de tu iglesia hoy. Padre, te damos gracias, Señor, y con alegría, Señor, cantamos, Dios, porque hoy podemos celebrar que tú has cambiado nuestra tristeza, Señor, en danza, que tú nos has dado alegría, Señor, que tú nos das motivos para cantarte, Señor, y que hoy podemos levantar, Señor, un aplauso y darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quiero invitarte a que le cantes con el corazón al Señor, a que te alegres en la presencia de Dios y que sea el Señor llegando hoy a tu hogar, ministrando tu vida y la de los tuyos. Yo le invito a que con alegría levante sus manos al Rey de Reyes. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo allá en sus hogares, junto a su familia? Yo le invito a que exaltemos al único Dios, al único Rey de Reyes que merece toda la exaltación. A ese nombre poderoso queremos cantarle hoy. Lo decimos porque en su nombre hay poder. ¿Cuántos lo declaran con nosotros? ¿Y qué tal si le da un fuerte aplauso allá en su casa? Exaltemos al Rey de Reyes y le decimos así: poder en tu nombre. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Y confesamos que tú eres santo. Y confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo, inigualable.
es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Te adoramos, oh Rey, tu nombre. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable es tú. Tu nombre es Cristo, es poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Cantándole, sí, cantaré, gritaré gloria, gloria. 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 ¿Cuántos lo declaran? Tu nombre es Cristo, es poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, es poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Sí, Señor. Bueno, iglesia, el Señor nos ha dotado de dones y talentos, así que yo te invito a que ahí donde estás te pongas de pie y junto con nosotros adora al Espíritu Santo. Su palabra dice que Él es el único que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Así que vamos a saltar su santísima presencia en este tiempo. Amén. Cántale con todo tu corazón. Te anhelamos, Espíritu Santo, porque tú eres Rey. Dile. Te anhelo, te deseo, me camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador,
junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te quedemos aquí, Espíritu Santo. Ven, inúndanos con tu gloria. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Dile, una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más. Una vez más tú en mí, ayudándome, sumergiéndome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Dile gracias. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, me ayuda, Señor. Tú estás aquí, Señor. Y dile una vez más, Espíritu Santo, ven aquí. Una vez más tú en mí, ayudándome. 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 Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Te bendecimos y te damos gracias porque tú nos inundas de tu amor, de tu paz y de tu gracia. Gracias, Señor. Y en ti estamos seguros, Señor. Sabemos que bajo la sombra de tus alas, Señor, hay seguridad y protección, hay cuidado, Dios. Yo no sé por qué momentos estés pasando en este momento, iglesia, pero déjame decirte que Dios te tiene en la palma de sus manos. Es en ese lugar donde tenemos protección, seguridad y donde podemos estar confiados todo el tiempo. Así que yo te invito a que levantes tu mano y le digas: Señor, gracias porque mi vida está en ti, mi vida está en tus manos, Señor. Y queremos declararlo con todo nuestro ser, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Vamos, tómese unos momentos para adorarle, para bendecirle.
eres el motivo de toda mi alma. Yo puedo descansar debajo de tus alas. Tú eres Jesús, mi único Dios, el dueño de mi corazón. Tú eres Jesús, mi único Dios, mi Dios. Y en tus manos compruebo que mi vida está en tus manos, que tienes el control de todo y cada uno de mis pasos. Yo soy testigo que me tienes en tus manos, y aún en mi calamidad me haces recordar que tu amor es grande y que tu gracia permanece para siempre. El motivo de toda mi alma. Yo puedo descansar debajo de tus alas. Tú eres Jesús, mi único Dios, el dueño de mi corazón. Tú eres Jesús, mi único Dios, mi Dios. Y en tus manos compruebo que mi vida está en tus manos, que tienes el control de todo y cada uno de mis pasos. Yo soy testigo que me tienes en tus manos, y aún en mi calamidad me hace recordar que tu amor es grande y que tu gracia permanece en tus manos. Compruebo que mi vida está en tus manos, que tienes el control de todo y cada uno de mis pasos. Yo soy testigo que me tienes en tus manos, y aún en mi calamidad me hace recordar que tu amor es grande y que tu gracia permanece. Tú conmigo estás. Viviré bajo la sombra de tus alas, donde mi alma siempre puede descansar. Y en tus manos compruebo que mi vida está en tus manos, que tienes el control de todo y cada uno de mis pasos. Soy testigo que me tienes en tus manos, y aún en mi calamidad me hace recordar que tu amor es grande y que tu gracia permanece en tus manos. Compruebo que mi vida está en tus manos, que tienes el control de todo y cada uno de mis pasos. Yo soy testigo que me tienes en tus manos, y aún en mi calamidad me haces recordar que tu amor es grande y que tu gracia permanece para siempre. Para siempre. Vamos, tómese unos segundos para adorarle. Levante sus manos y dígale: Señor, yo descanso en ti. En
mañana, Señor, yo me tomo de tu mano, yo me aferro a ti, Señor. Tú eres mi ayuda, tú eres mi aliento, y en ti confío, Señor. No importa lo que venga, no importa lo que pueda haber. Oh, vamos a adorarle, bendícele, dale ese aplauso bien fuerte. Y así es, mis hermanos, qué bueno es poder declarar que nuestra vida está en las manos del Señor, que el Señor es nuestro refugio, que Él es nuestro pronto auxilio. Y yo quiero invitarte a que con esa misma certeza que tenemos de que nuestra vida está en las manos del Señor, tú puedas disponer hoy tu diezmo y tu ofrenda en señal de honra, en señal de obediencia, en señal de adoración al Señor. Y sabes, nosotros somos el pueblo de Dios, y somos el pueblo de Dios porque nos acogemos al gobierno de Dios, al Dios que reina sobre nosotros, y los principios de Dios tienen recompensa y tienen promesa de vida para nosotros. Quiero recordarte lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 65, versículo 23. No trabajarán en vano y sus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor, y sus hijos también serán bendecidos. Y hoy sembramos con nuestro diezmo y con nuestra ofrenda, y es la promesa que perdura a nuestras generaciones. Seremos bendecidos y serán bendecidos nuestros hijos. A veces miramos alrededor y decimos: Señor, pero las situaciones no se ven favorables, la situación se ve oscura para muchos de los que hoy estamos luchando con esta situación que se ha presentado. Pero yo quiero decirte algo: las promesas del Señor son verdad para nosotros, y en la honra y en la obediencia al Señor hay fruto, y el Señor nos bendice. Por eso quiero invitarte a que tú hoy des tu ofrenda acogiéndote a esta promesa, que allí donde tú estás tú le puedas decir al Señor: Señor, yo me acojo a esta promesa. Esta promesa es de bendición para mí. Esta promesa es de bendición para mi familia. Que podamos decir: Señor, mi trabajo no será en vano. Muchos de nosotros tal vez nos hemos preguntado: pero ¿por qué el fruto del trabajo, lo que hemos trabajado, todo lo que trabajamos el año pasado y todo lo que hemos trabajado, Señor, y ahora entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a terminar endeudados? ¿O entonces los ahorros se nos están yendo? Pero mira, la palabra del Señor dice hoy: disfrutaremos del fruto de nuestro trabajo. Y yo le creo al Señor, y yo me acojo a la promesa del Señor, y sé que será la promesa que cubrirá a mi descendencia, a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Por eso quiero invitarte a que tú lo hagas con alegría hoy, a que honres al Señor con tu diezmo, con tu ofrenda. Y mientras oramos, yo quiero invitarte a que tú le des gracias a Dios, porque el Señor está haciendo una obra en cada uno de nosotros. El Dios que protege, el Dios que reprende al devorador. Padre, venimos a tu presencia, Señor, a darte gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple cuando honramos, Señor, tu presencia, cuando te ponemos en primer lugar. Y hoy, Señor, te queremos pedir, Dios, que podamos disfrutar del fruto de nuestro trabajo, que podamos hacer realidad esta promesa, Señor, que seamos un pueblo bendecido, Señor, que podamos ver la bendición no solamente en nuestro presente, sino también en nuestro futuro, que seas tú cubriendo, Señor, con una protección especial a nuestros hijos, Señor, que hayan años de prosperidad, que tengan una vida próspera, Señor, que puedan desarrollarse, Señor, en todo lo que emprendan, que puedan conocerte, Señor, como ese Dios verdadero, que puedan ver tu gloria en todo lo que hagan, Señor. Padre, y hoy te pedimos, Dios, que tú reprendas el devorador, Señor, que vengan años de prosperidad y de alegría para cada uno de nosotros, que podamos alegrarnos, Señor, porque vemos el fruto de nuestro trabajo materializado, Dios. Padre, no permitas que nada se pierda, Señor. Permite que tu pueblo pueda disfrutar de la abundancia, Señor, y del gozo que da, Señor, ver que tú eres el Dios que responde, el Dios fiel que nunca nos abandona. Y hoy sometemos nuestras finanzas en tus manos, Señor. Hoy, Señor, pedimos que sea tu autoridad gobernándonos, Dios, y que sea tu pan, Señor, y tu bendición en medio nuestro. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mientras suena la canción, quiero invitarte a que mires en la pantalla
pantalla, ahí está publicada la cuenta de ahorros de Bancolombia, donde tú puedes depositar tu diezmo y tu ofrenda. Y quiero contarle, mis hermanos, que vamos adelante con el proyecto de la construcción del templo, y allí está también una fiducuenta donde puedes hacer aportes, y la plataforma Baki, donde puedes hacer los aportes para la construcción del templo. Que el Señor te bendiga. Él abrirá los cielos, verá el milagro que se hace cierto. Su bendición sobreabunde hasta el techo. Él dijo que es así y lo escribió para ti. Él abrirá los cielos, no más final, siempre serás el primero. Serás bendito en el campo y el pueblo. Yo sé que es verdad, en tu vida se hará realidad, los cielos se abrirán. Amén. El Dios que abrirá los cielos para nosotros, y no solo para nosotros, sino para nuestra descendencia. Y bueno, mis hermanos, yo quiero invitarte ahora a que tú le abras tu corazón a Jesús, a que permitas que a través de la palabra que el Señor hoy ha preparado para cada uno de nosotros, tu fe crezca, se fortalezca, y que sea el alfarero haciendo algo hoy nuevo en tu vida y en tu familia. Que Dios los bendiga. Hola, queremos dar la bienvenida a todos los que en este momento están conectados, adorando al Señor, y vamos a preparar nuestro corazón para este tiempo de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Quiero comenzar con algo gracioso. Había un doctor, estaba en su lugar de operaciones, estaba allí el paciente, todo preparado y todo listo para comenzar una operación. Cuando de pronto se escucha la voz del médico que dice: tranquilo, Jorge, es solo una pequeña cortada con el bisturí, no te vayas a desmayar. El que estaba allí en el quirófano, el paciente, se quita la máscara y le dice: doctor, yo no me llamo Jorge. Y dice: sí, yo sé, Jorge soy yo. Hoy vamos a hablar acerca de se necesitan intercesores. Y qué importante es que nosotros podamos entender la importancia de ser un intercesor, una característica propia de los hijos de Dios. Y vamos a ir a la escritura, al libro profético de Isaías 59, del versículo 1 al 16. Dice así la palabra del Señor: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentira y su boca vomita corrupción. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Conciben malas acciones y después dan a luz el pecado. Incuban serpientes mortales y tejan telas de araña. El que coma sus huevos morirá. El que los rompa le saldrán víboras. Con sus telas de araña no se pueden hacer ropa, y nada de lo que ellos hacen es útil. Todo lo que hacen está lleno de pecado, y la violencia es su sello característico. Sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar y siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de paz. Por eso no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Andamos a tientas como los ciegos junto a una pared, palpando para encontrar el camino, como la gente que no tiene ojos. Hasta en lo más radiante del mediodía tropezamos como si estuviera oscuro. Entre los vivos somos como muertos, gruñimos como osos hambrientos. Gemimos como el arrullo lastimero de las palomas. Buscamos la justicia, pero nunca llega.
Buscamos el rescate, pero está muy lejos de nosotros, pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros. Así es, sabemos muy bien lo pecadores que somos. Sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos negado. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte. Aquí podemos nosotros ver en esta palabra que el Señor nos regala en esta mañana acerca de esa sorpresa de Dios, de que no existan personas intercesoras. Y cuando se refiere a personas de intercesión, es hacer oraciones que intercedan por el pueblo, que intercedan por la nación, que intercedan por el mundo. Y nosotros no podemos esperar que sean los incrédulos los que intercedan, porque los incrédulos en su propia naturaleza, en su propia conducta, son egoístas, no creen en Dios, no interceden por otros, solamente buscan lo que su mente retorcida o sus malos caminos les conducen. Cuando se refiere a que el Señor está buscando intercesores, se refiere a que está buscando personas creyentes de su pueblo, personas que conozcan el poder de la oración. Y con esto estamos viendo que es normal, o en la naturaleza del incrédulo es normal que sea egoísta, pero es muy triste, lamentable que en la naturaleza del creyente exista esa insensibilidad, y eso demuestra que entonces la espiritualidad de los creyentes se ha enfriado o que probablemente no han nacido de nuevo. Por eso el Señor se sorprende y dice el versículo 1 de este texto de Isaías 59 y el versículo 16, dice: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor, dice el versículo 1. Y el versículo 16 dice: estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Realmente es lamentable ver que el Señor está buscando personas que sean verdaderos hijos, que hayan nacido de nuevo, personas que entiendan que este mundo requiere de la intervención del reino de los cielos. Cuando hablamos de orar, el Señor Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Una de las características del creyente es que anhela, ora, interviene, participa, se esfuerza para que el reino de los cielos llegue a la tierra. Y no se refiere a una religión, no se refiere a una ideología, se refiere a la presencia y a la directriz de Dios, a que el reino, gobernado por su justicia, gobernado por sus principios, comience a ser realidad en nuestra tierra. Y necesitamos nosotros entender que eso no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. No depende de una ideología, no depende de una doctrina, depende del favor y el poder de Dios que llegue a transformar corazones, a mostrarnos el camino, a iluminar la oscuridad. Por eso en el Evangelio de Juan, y los que estamos estudiando Juaninas, en este caso el Evangelio, el capítulo 14 de Juan, del versículo 12 al 14, Jesús dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo.
Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y con esto estamos viendo que el Señor está enseñando no una clave para que nosotros seamos caprichosos y pidamos entonces todo lo que anhelamos de manera caprichosa, egoísta. Se está refiriendo al propósito de Jesús, y Jesús estaba hablando a los discípulos, diciendo que las cosas que Él ha hecho, nosotros las haremos. Y necesitamos entonces preguntarnos cuáles fueron las cosas que Jesús hizo. Jesús vino a deshacer las obras de Satanás, a mostrar la gloria de Dios y el camino de salvación, el camino recto, el camino de justicia, el camino de paz, el camino de amor, el camino de una vida gobernada por el Señor de los cielos, por el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y con esto empezamos a entender que este mundo está siendo gobernado por las tinieblas, y el Señor vino a hacer una obra, a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros como sus discípulos estamos llamados a continuar y a hacer esas obras. Y dice que aún mayores, dice Jesús. Pero está enseñando que para que nosotros podamos ver esas obras, para que nosotros podamos ver cómo esas señales y ese poder sobrenatural y esa transformación empieza a hacerse realidad en este mundo, necesitamos orar. Porque esto no se puede hacer en nuestras fuerzas. No es la inteligencia humana la que va a transformar el mundo. Es el nacer de nuevo, la oportunidad de poder caminar en la luz. Porque cuando Isaías habla del mundo, cuando hace una radiografía de cómo está el mundo, es el tiempo de nosotros. No hay justicia, la gente camina en oscuridad, la gente no sabe cuál es el camino correcto, la gente sigue caminos perversos y torcidos. Pero nosotros, como sus discípulos, en la oración el Señor suplirá todo aquello que necesitamos, toda falencia humana, para que podamos ver un destino diferente y que el reino de los cielos llegue a la tierra. Se necesitan intercesores. ¿Y por qué se necesitan intercesores? Porque hay una gran necesidad de los tales. Hay una gran necesidad de intercesores en este tiempo, así como Isaías, en la época de Isaías, capítulo 59 nos mostraba. Y lo primero es porque las iniquidades o los pecados del pueblo han separado a la humanidad de Dios. Dice el versículo 2 de Isaías 59: son sus pecados los que los han separado de Dios, y a causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. A veces vemos un mundo que reclama a Dios, pero ¿dónde está Dios? ¿Pero por qué Dios no nos escucha? ¿Pero por qué Dios no sana? ¿Pero por qué Dios no actúa? ¿Pero por qué Dios no obra de manera sobrenatural? Y no lo hacen en actitud de pedir que Dios obre, sino en actitud de reclamo, en actitud de rechazar más a Dios, de dar ese argumento para que la gente diga Dios no existe. Pero la respuesta que Dios les da es: si sus iniquidades, si sus pecados, si sus maldades han sacado a Dios, ¿cómo podemos nosotros hablar de una injusticia en la humanidad? De por qué los niños, de por qué las familias, de por qué las situaciones económicas, laborales, en la salud, en los diferentes ámbitos del mundo, podemos decir, pero ¿por qué pasan estas situaciones? Y es porque las personas le han dado la espalda a Dios, lo han sacado de sus vidas y ahora vienen a reclamar. Dios se ha alejado y ya no los escucha porque tienen un corazón cerrado al Señor. Por eso se necesitan intercesores que permitan que el reino de los cielos se extienda, que el evangelio de Cristo llegue a aquellas personas y entiendan que la única manera como nosotros podemos volver a Dios es a través de Jesucristo. Lo segundo de por qué se necesitan intercesores, porque es la gran necesidad de los tales, es porque nosotros no sabemos vivir como deberíamos vivir. No vivimos en rectitud. No sabemos lo que es justo. Este mundo no sabe lo que es justo. Y muchas veces nos quejamos en las redes, protestamos de un grupo, de otro grupo, de un líder, de otro líder, porque decimos, no son justos, no son rectos. Estaban esperando estar en la luz,
pero solo encuentran oscuridad y tinieblas. Dice el versículo 9: por eso no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Y la gran realidad de este mundo nos la explica Juan en el capítulo 3, el Evangelio de Juan, cuando dice que vino la luz al mundo, que es Cristo, pero el mundo rechazó la luz y prefirió las tinieblas porque les encantaba su manera pecaminosa de vivir. Este mundo ha rechazado a Dios y quiere vivir en una luz cuando está viviendo en oscuridad. Sus comportamientos, su actitud es una actitud de desprecio a Dios, de desprecio a lo santo, a lo puro, a lo bueno, y empiezan entonces a caminar en oscuridad. Y aunque digan y proclamen estar en claridad, aunque digan y proclamen caminar a plena luz del mediodía, dice que caminan en oscuridad porque sus comportamientos están entenebrecidos por el pecado. Se necesitan los intercesores, y esa gran necesidad es porque andamos a tientas como ciegos y tropezamos a plena luz del mediodía. No encontramos el camino si no conocemos a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Dice el versículo 10 de Isaías 59: andamos a tientas como los ciegos junto a una pared, palpando para encontrar el camino como la gente que no tiene ojos. Hasta en los más radiantes del mediodía tropezamos como si estuviera oscuro. Entre los vivos somos como muertos. Y vemos muchas personas que aparentemente tienen latidos, aparentemente tienen signos vitales, pero espiritualmente están muertos porque viven en oscuridad, porque han rechazado a Dios. Quieren ser espirituales en sus propias fuerzas, se proclaman autodioses porque creen que no necesitan a Dios. Y por eso este mundo anda como está y va en un camino cuando los gobernantes, cuando los líderes quieren gobernar en sus actitudes pecaminosas, oscuras y perversas. Solamente van a ser guías de ciegos conduciendo a otros ciegos. Todos caerán en el pozo, en la trampa. Se necesitan los intercesores porque los pecados se van acumulando, y esos pecados acumulando frente a Dios testifican en contra nuestra y nos impide poder conocer la verdad. Hay una realidad en el mundo espiritual, y es que hay una gran separación entre el hombre y Dios. Dios es santo, 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 y cuando nosotros preferimos estar en la oscuridad del pecado, nuestras acciones pecaminosas hacen un muro, una separación que nos alejan de Dios. Y entre más pecados y más actitudes pecaminosas hagamos, y aunque queramos legislar diciendo que el pecado es legal, y aunque nos llenemos de argumentos para pecar, y aunque nos justifiquemos verbalmente o ante otros, delante de Dios nos separamos, porque el pecado es lo incorrecto, lo injusto, lo perverso, es lo torcido, es lo moralmente inaceptable por Dios, que es santo, que es puro, que es bueno, y eso nos aleja de Dios. Y entre más pecados, podríamos decir que lo que sumamos son kilómetros de distancia de Dios. Y por eso el Señor Jesús, siendo Dios, se encarnó y vino a rescatarnos, a perdonarnos de ese pecado, a cortar esa distancia, a cortar esa separación. Por eso Dios se hizo hombre y pagó la consecuencia del pecado, porque la consecuencia del pecado es la muerte, y Él murió siendo justo, sin pecado. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, acortamos esa distancia y nos acercamos a la presencia de Dios. Por eso, si nosotros rechazamos a Jesús, esos pecados se van a ir sumando y van a ser un cúmulo de distancia de Dios. Por eso el Señor abrió el camino a través de Cristo,
para que nosotros podamos ser libres del pecado. Y no solamente libres del pecado, sino que aprendamos a vivir una vida diferente, no de corrupción, no de injusticia, no de inmoralidad, no de equivocación y de muerte, sino un camino diferente, un camino que nos conduce a las buenas obras y a que el reino de Dios llegue a nuestras vidas con justicia, con paz, con buenas relaciones. Pero lo más triste es que no encontró a nadie el Señor que intercediera. No encontró a alguien que sintiera el suficiente dolor por esta humanidad. No encontró a alguien que se pusiera en los zapatos del mundo y pidiera perdón por esos pecados que nos han apartado de Dios. Nosotros necesitamos, los creyentes, entender que son los creyentes los que tienen la fe, los que conocen el nombre sobre todo nombre, los que conocen el evangelio y el plan de Dios para la humanidad. No podemos nosotros esperar que sean los incrédulos los que cambien si no hay la manera que los conduzca al camino. Aquí nos muestra el Señor en este texto de Isaías 59 que este mundo es como ciegos, personas que no pueden ver, no pueden entender, pero a los que les ha iluminado la luz del evangelio, a los que han recibido a Cristo, tienen el camino y abren el camino para que otros puedan encontrarlo. Por eso se necesitan los intercesores que abran el camino. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento el ejemplo de Moisés en Éxodo 32 dice: sin embargo, hace esta oración a Dios: yo te ruego que les perdones sus pecados, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Mira esa actitud de Moisés, una actitud generosa, una actitud donde está diciendo él: si es posible, quítame a mí la salvación, pero salva a los demás, salva a mi pueblo. Ahora encontramos personas que hacen todo lo diferente: borra a todos los demás, pero anótame a mí. Moisés tenía una actitud todo lo contrario: Señor, si es posible, bórrame a mí, pero mete a mi pueblo. Necesitamos nosotros tener esa actitud de intercesor que tuvo Moisés. No es orar en una actitud egoísta, porque a veces la intercesión se ha convertido en una lista de peticiones egoístas y caprichosas, cuando realmente vemos aquí el ejemplo de Moisés como ese gran intercesor que dice que prefería él ser borrado para que se salvaran otros. Y Moisés es tipología, es una sombra, un recuerdo, una proyección de lo que hizo Cristo, obviamente en menor escala, porque Cristo, siendo Dios, se incomodó, dice Filipenses 2, y se hizo forma humana. Se despojó de su forma de Dios y se hizo en forma humana, y se hizo un siervo obediente, y no le importó toda esta humillación, no le importó toda esta degradación, y fue obediente hasta la cruz, y en la cruz pagó por nosotros para que nosotros tuviéramos salvación. El intercesor perfecto es Cristo, quien tomó nuestro lugar, nos abrió el camino para que podamos nosotros disfrutar de su salvación, de su perdón y disfrutar del reino de los cielos. Otro ejemplo que vemos en el Nuevo Testamento, vemos el ejemplo de Pablo. En Romanos 10:1, Pablo decía: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. La actitud del intercesor es aquella actitud que no solamente quiere entrar él solo, o sus amigos, o su familia, o su comunidad, sino que quiere que entren todos sus paisanos, todos los de su propia nacionalidad. ¿Cuántos estamos dispuestos a orar por nuestro país, a pedir que los colombianos tengan una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, conociendo el evangelio de Cristo y sean transformados? ¿Cuántos estamos dispuestos a clamar a Dios y a comprometernos con que el reino de los cielos llegue a Antioquia, a Medellín, a cada ciudad, municipio, departamento de Colombia?
¿Cuántos estamos dispuestos y comprometidos a orar para que el reino de los cielos se extienda y las personas conozcan de aquel intercesor perfecto, de Cristo, y a través de él puedan acercarse a Dios? Lo tercero es que se necesitan intercesores debido a la oportunidad que tienen estos intercesores. Recuerda que la oración es la llave de la victoria. Por eso dice: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. El Señor tiene un brazo poderoso, es el brazo todopoderoso, no hay nada difícil para Dios. Y su oído no está cerrado para los que lo buscan, para los que oran con fe. Los creyentes tenemos una gran responsabilidad de ser aquellos que clamamos, que oramos para que el favor de Dios se mueva en nuestra ciudad, se mueva en nuestro departamento, se mueva en nuestro país. No podemos nosotros estar callados, porque la luz debe brillar y necesitamos clamar y usar el poder que el Señor nos dio, el poder de la oración. Por eso, 2 Corintios 1:10, Pablo dice: efectivamente Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Romanos 8:26 dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Algunas veces tú podrás decir: pero yo no sé qué más orar, ya he orado por lo que en mi cabeza, por las necesidades que creo, y de pronto a veces se nos agota los recursos, ya creemos que cumplimos con toda la lista de aquello que se nos vino a la mente, pero aquí nos dice un además. El Señor nos da una dirección que es la presencia de su Santo Espíritu, para que hagamos oraciones dirigidos, guiados por su Santo Espíritu, para que con los dones que el Espíritu Santo da, podamos nosotros hacer oraciones. Y aquí habla de gemidos, aquí habla de sonidos que salen, que no se pueden expresar con palabras, y es la relación que hay con el poder de hablar en lenguas. Cuando tú hablas en lenguas, está guiándote el Espíritu Santo. Hay sonidos, hay lamentos, hay expresiones que, aunque muchos se quieran burlar, aunque muchos no respeten y no entiendan las lenguas, porque las lenguas es un don que no se entiende, es un don que tiene el poder de dirección del Señor. Poder orar, tener tiempos en la dirección del Espíritu Santo, son oraciones poderosas que dan grandes resultados. Isaías 62:6 dice: oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas, ellos orarán continuamente de día y de noche, no descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. Necesitamos entender que Dios está esperando que los creyentes que conocen el poder de su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, que conocen el poder de la oración, se levanten a orar como esos centinelas que protegen los muros. Cuando recordamos a Jerusalén, Jerusalén es una ciudad que fue construida dentro de unas grandes murallas como las ciudades de esa época, y esas murallas representaban la protección física de los ataques de los enemigos, y los centinelas eran aquellos que estaban vigilando y avisando si venían enemigos o peligros, y eran los primeros que estaban allí dando la voz de alerta si había que defender, si había que luchar. Así el Señor espera que su pueblo, los creyentes, los cristianos, estén como centinelas, atentos a las circunstancias que están sucediendo alrededor de nuestra ciudad, de nuestro país, para que podamos nosotros como centinelas orar y no descansar. El centinela tiene una gran responsabilidad,
porque la gente descansa cuando el centinela está despierto, vigilando. Están descansando porque hay un centinela que está atento a cualquier cambio. Y ese centinela es el que da la voz, es el que clama, es el que da el grito de guerra cuando es necesario y propicio hacerlo. Por eso necesitamos levantarnos en oración y no estar como soldados inútiles, como centinelas dormidos. Lo cuarto, se necesitan intercesores debido a la posibilidad del alcance que tiene la intercesión. Hay una frase que me gusta mucho y dice así: cuando tú oras, Dios escucha. Cuando tú escuchas, Dios habla. Y cuando tú crees, todo es posible. Y ese es el poder y ese es el alcance que tiene el intercesor. Cuando vemos la vida de Aarón, el hermano de Abraham, Aarón es el sumo sacerdote. Y de allí viene toda la descendencia de los sacerdotes. Y hay una historia en el libro de Números, capítulo 16, que habla de que en el pueblo de Israel había unos sacerdotes como Coré y otros que empezaron a rebelarse contra el pueblo de Israel. Empezaron a hablar mal contra Moisés, a hablar mal contra Dios. Y Dios vino y los castigó. Y dice que la tierra se abrió y se los tragó a él y a sus familiares. Y Moisés dijo: apártense de ellos, que son rebeldes, que son personas que se han desenfocado, que no están caminando conforme a la dirección de Dios. Pero después dice que el pueblo volvió a murmurar al otro día. Y entonces vino un castigo de Dios y empezó una plaga a matar a personas. Y enseguida entonces dice en Números 16, el versículo 47 al 48, que entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo y la plaga. Esa era una plaga que venía matando a las personas que eran rebeldes a Dios. Dios estaba castigando, estaba depurando una generación corrupta, una generación que ya le había colmado la paciencia por sus malos actos, que no quería obedecer la dirección de Dios, que ya habían extralimitado los límites. Y entonces venía una plaga ahí matando a los que estaban murmurando. Y Moisés le dice a Aarón que se ponga allí en medio de ellos para que clame al Señor, y su adoración, y con incienso que llevaba él llevaba un incienso de adoración a Dios, parara la plaga. Y dice: la plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó el lugar. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Mira qué ejemplo y qué oportuno que en este tiempo donde hay una plaga, hay un virus que está avanzando, hay un virus que está haciendo daño, necesitamos hacer oraciones de adoración a Dios para que pare esta circunstancia de manera sobrenatural. Cuando vemos el otro ejemplo de la iglesia en el Nuevo Testamento, que empezó a orar porque a Pedro lo habían encarcelado. Y vemos en Hechos 12:15 que mientras Pedro estaba, Hechos 12:5, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Y si tú sigues leyendo, dice la historia que estaba Pedro encarcelado con cadenas, con grilletes en la cárcel, cuando apareció un ángel de Dios. Y dice que lo despertó tocándolo, golpeándolo por el costado. Y cuando se levantó Pedro, se le rompieron las cadenas y se abrieron las rejas, y él fue liberado por esa oración intercesora que hizo la iglesia. También recordarás la historia contada por el mismo Jesús de la viuda y el juez injusto, que era una viuda que estaba pidiéndole justicia por su situación a un juez que era injusto, a un juez malvado y perverso. Pero esta viuda fue insistente y persistió y pidió una y otra vez que este juez le hiciera justicia. Y Jesús dice en Lucas 18, 6 al 8, entonces dice después que el juez injusto hizo justicia, y el Señor Jesús le da la explicación
a los discípulos. Entonces el Señor Jesús dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Nosotros necesitamos entender que en Apocalipsis nos habla que nosotros somos una nación de sacerdotes, somos real sacerdocio, somos un pueblo escogido. Y nosotros, con la autoridad que el Señor nos da por haber nosotros recibido a Jesús, por haber entendido el Evangelio, nosotros tenemos un compromiso para con este mundo. Necesitamos entonces interceder, orar, para que el reino de los cielos llegue a esta tierra, para que llegue a nuestra familia, para que llegue a nuestros amigos, para que llegue a nuestros vecinos, para que llegue a los de nuestra ciudad, a los de nuestro departamento, para que llegue a Colombia y la transforme. Qué triste es ver cristianos que no entienden el papel de intercesores y ni siquiera luchan por sus hijos, ni siquiera le comparten a su familia, ni siquiera oran para que el favor de Dios alcance a sus seres queridos. Necesitamos nosotros levantarnos con fe, dejar el egoísmo, porque hay muchos creyentes que solamente hacen intercesión para vender su casa, para vender productos, para tener negocios, para tener empleo, para buscar novio o novia, para tener sus propios deseos, pero no entienden que Dios nos ha llamado a cosas mayores, a que nosotros nos comprometamos con su propósito de salvación. ¿De qué sirve tener carro? ¿De qué sirve tener empresa? ¿De qué sirve tener familia si no tenemos al Señor con nosotros? Si no tenemos la salvación, si andamos a oscuras, si andamos perdidos, si no sabemos lo que es correcto. Necesitamos abrazar el Evangelio y entender la responsabilidad que tenemos, porque el Evangelio no es solamente para unos cuantos. El Señor Jesús murió por el mundo para que todo aquel que en Él crea pueda recibir salvación. Este es el tiempo para que nos levantemos en oración. Tristemente vemos que muchas personas acuden a las predicaciones que hablan de prosperidad, de riqueza, de milagros, pero pocos acuden a los tiempos de oración, de intercesión, de ayuno. Y eso muestra realmente si las personas han nacido de nuevo o son personas que están ardiendo espiritualmente, están desarrollando sus talentos. Por eso hoy esta palabra es una palabra de urgencia, porque este mundo necesita creyentes que clamen creyendo, que clamen confiando y que pidan que el favor de Dios y la misericordia alcance a los que nos rodean, alcance en nuestra ciudad, alcance en el departamento, alcance en nuestro país. Es un tiempo para que la gente abrace el Evangelio, abrace a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, y puedan vivir esa voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros, la voluntad que es buena, agradable y perfecta. Bueno, mis amados hermanos, esta ha sido una palabra retante, pero a la vez es una invitación que nos hace el Señor a que nos empoderemos, a que nos pongamos en esa posición de cuerpo de Cristo, útiles, a que no vivamos vidas egoístas ni encerradas, donde entendamos que tenemos una labor muy importante y es brillar en este mundo, ser la luz y ser la sal de esta tierra, la luz que comparte el Evangelio y la sal que cuida, que protege, que hace que no se pudra este mundo. Por eso te invito a que este sea un tiempo para que empieces a levantarte en oración, a clamar por los demás, a orar y a interceder por este mundo que tanto necesita, por esta ciudad, por este departamento, por este país que tanto necesita de la oración de los creyentes y de la participación activa para que el reino de los cielos llegue y lo transforme todo. Que el Señor los bendiga. Reciban la bendición
del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Que el Señor sea abriendo puertas, que sea el Señor teniendo misericordia de ti, que sea el Señor mirándote con agrado y que puedas recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz del reino de los cielos. Dios te bendiga.